Los saludos a todos mis hermanos de Argentina, qué gusto verlos. Los saludo en el amor del Señor. Gracias al pastor Jorge por haberme invitado. Estoy muy contento. Y algo más, les voy a ser muy sincero, estoy muy emocionado que lo que decía el pastor aún hace unos momentos, cómo es que el Señor quita toda frontera, ¿verdad? Para saludarnos, para darnos un saludo en Cristo, adorarlo juntos y escuchar su palabra. Gracias a todos por estar atentos a la palabra del Señor. El Señor siempre nos bendice cuando atendemos su palabra. Amén. Reciban un saludo de Guadalajara. En cuanto pueda les llevo unas tortas ahogadas. Estaremos listos para convivir por allá en el amor de Cristo. Qué emoción. Alguna vez estuve allá en Argentina y me sentí muy abrazado. Tengo hermosos recuerdos de mi visita por allá, y conectarme en este momento con todos ustedes me hace sentir una vez más abrazado. Los amo a todos en el Señor. Un saludo de mi esposa, de mis hijos, de la iglesia, y aquí estamos para servir al Señor y a ustedes en lo que necesiten. Gracias, Pastor Esteban. Quisiera invitarlos a que abriéramos nuestra Biblia, si son tan amables, si tienen por ahí su Biblia. Vamos a compartir la palabra del Señor esta tarde. Yo compartía con el pastor Jorge el tema de esta tarde, que es amor o conocimiento. Y bueno, el versículo que el pastor Esteban leyó al principio, la canción con la que hemos adorado al Señor, está conectado todo esto perfectamente con lo que deseo compartirles con mi corazón esta tarde. Amor o conocimiento. Para esto, yo quiero leer Filipenses 1, si me acompañan, a Filipenses 1, verso 8 y 9, para comenzar este tema entonces. Dice así la palabra del Señor, de Filipenses 1, 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, dice el apóstol Pablo, que vuestro amor abunde más y más en ciencia. Importante frase aquí, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El tema de esa manera de pregunta, mis amados hermanos, amor o conocimiento, estos dos factores en nuestra vida como hijos de Dios, ¿cómo están fungiendo? ¿Cómo están siendo usados? ¿Cómo están siendo utilizados? Si solamente nos ponemos en el plano del amor como hijos de Dios sin conocimiento, la verdad es que no vamos a saber amar como dice la palabra del Señor. Tenemos que tener conocimiento para saber amar. Pero si nos cargamos solamente al lado del conocimiento, puede que entonces el amor se desvanezca en nosotros, y así sucede en muchos. Amor o conocimiento entonces. El apóstol Pablo ha sido sin duda, ustedes lo saben, nos han enseñado nuestros pastores, ha sido sin duda un referente importante para la iglesia de los últimos siglos. En todas sus cartas a las iglesias que él pastoreó, podemos percibir su entrega y su pasión por la obra de Dios. Percibimos su carácter, que fue transformado por Jesús. Percibimos también su conocimiento, un hombre que conocía la ley, preparado teológicamente, pero sobre todo, ¿qué percibimos de Pablo, mis hermanos? Percibimos y aprendemos lo que más resaltaba de él, y era su amor por las almas. Eso es importante. A los corintios les expresó en diferentes pasajes que voy a resumir de primera y segunda carta a los corintios, les expresaba cuestiones como estas. Les dijo a los corintios, el apóstol Pablo, mi amor en Cristo Jesús esté con todos ustedes. En otro bloque les dice, os escribí con muchas lágrimas para que supieseis cuán grande es el amor que les tengo. Pablo amaba a la iglesia en Corinto. En otro momento les dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Es decir, aunque no se sentía muchas veces correspondido por algunos creyentes en Corinto, Pablo entregaba su amor.
A los Efesios, en el capítulo 6, verso 23, les dijo: paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. A los Filipenses les dijo en Filipenses 1:8, como ya leímos: porque Dios me es testigo de cuánto os amo y de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Yo creo que ustedes ya están captando conmigo todo el contenido de todos estos versículos. Siendo un hombre tan preparado teológicamente, en su carta a los Filipenses quedó grabado su currículo, el cual es muy interesante y, como decimos en México, es muy apantallador, ¿verdad? El currículo del apóstol Pablo. Pero al final de su currículo, él dejó en claro aquello que era lo más importante para él. Aún por encima, mis hermanos, de todo su conocimiento, de sus logros personales y de su distinguido linaje. Si gusta leerlo conmigo en Filipenses 3:4, dice lo siguiente: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más. ¿A qué se refiere esto? Pablo se refería a que si de confiar en los logros personales se trata, eso es confiar en la carne, en lo que podemos lograr como seres humanos, decía Pablo, pues yo he logrado mucho más que ustedes. Ahora, no lo hacía presumiendo lo que había logrado. Tenía un propósito de enseñar algo al decir esto. Dice el verso 5 de Filipenses 3. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí está, mis hermanos, el currículo de Pablo. Cosa sorprendente, ¿cierto? Que él había logrado como hombre. Tenía cartas de presentación impresionantes. Formación, nacionalidad, trasfondo familiar, herencia, actividad y moralidad. Pertenecía a la tribu de Benjamín, una herencia muy estimada, de hecho, por los judíos, déjeme decirle. De esta tribu vino el primer rey de Israel, que fue Saúl. Las tribus de Benjamín y Judá, cuenta la historia, fueron las únicas que regresaron a Israel después del cautiverio. Así lo explica Esdras en el capítulo 4. Pablo fue un líder ortodoxo, judío, devoto y celoso del sistema religioso. ¿Qué es ortodoxo? Una palabra que escuchamos en algunas ocasiones. Ortodoxo significa alguien que es fiel y muy leal a los principios de su formación, a las normas, a las prácticas y a las tradiciones. Pablo fue fariseo, miembro de una secta judía muy devota, como usted ha escuchado y hemos aprendido, una secta que guardaba escrupulosamente sus numerosas reglas en adición a las leyes de Moisés. Entonces, al decir todo esto, pareciera como si Pablo estuviera alardeando de todo lo que había logrado, ¿verdad? Pero, mis hermanos, era todo lo contrario. Lo que Pablo quería enseñar con esto era que los logros humanos, por más significativos que sean, no permiten que obtengamos la vida eterna con Dios, sino solo a través de la fe en Cristo Jesús. A Pablo, sus logros, lejos de llevarlo a cumplir los propósitos del Señor, como a muchos le sucede hoy, ¿verdad? Lo llenaron a él de orgullo y lo desviaron, al grado de cometer la atrocidad de perseguir a la iglesia de Cristo, como usted y yo lo sabemos. Él pensaba que el cristianismo era herético y blasfemo. A ese grado su corazón estaba engañado por haber permitido que su conocimiento, que su abolengo, que su linaje tomara el control de su comportamiento. Como Jesús no satisfizo sus expectativas de cómo sería el Mesías, lo tomó como farsante y blasfemo. Así tomó a Jesús. Y vio al cristianismo como una política amenazadora que pretendía romper la armonía entre los judíos y el gobierno romano. Así tomaba Pablo a Jesús y al cristianismo. ¿Por qué, mis hermanos? A pesar de tanto conocimiento y al ser invadido por su propio conocimiento, descartó el amor en su vida.
Por eso la pregunta de este tema es, ¿amor o conocimiento? Si usted lee conmigo Hechos 8:3, o si gusta anotarlo nada más, en Hechos 8:3, dice que Pablo, antes llamado Saulo, así se le llama en este pasaje, Saulo, dice que él asolaba, es una palabra importante, asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, era muy meticuloso, estaba decidido detalladamente a arrasar con los cristianos. Entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres. No les pedía que salieran por la buena, los arrastraba, era tremendo, era un sicario judío, ¿verdad? Era del cártel fariseo este hombre, ¿no? Y los entregaba en la cárcel. La palabra asolaba, mis hermanos, nos da una explicación clara de cómo Pablo se dejó dominar por este carácter tan recio, a pesar de que estaba lleno de conocimiento, a pesar de todos sus títulos. La palabra asolaba significa que los insultaba, los maltrataba, los perjudicaba, los dañaba, los ultrajaba y destruía la iglesia de Cristo. Y al decir la iglesia, ¿a quién le hacía todo este daño en realidad? A la gente, a sus semejantes, a las almas. Leíamos al principio con el pastor Esteban este gran mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Al parecer Pablo se había olvidado de este mandamiento, ¿cierto? La pregunta es, mis hermanos, ¿cómo? ¿Cómo es que un hombre tan preparado, tan inteligente, tan ortodoxo, tan profesional en lo que hacía, tan sobresaliente, maltrataba a sus semejantes? ¿De qué le servía entonces saber tanto? ¿De qué le servía tanto conocimiento a Pablo? ¿Acaso olvidó los mandamientos, como le decía hace un momento, o reprobaría esa materia en el instituto bíblico? ¿Verdad? ¿No supo responder cuál era el segundo mandamiento? ¿Cuál era entonces la razón o el propósito de su conocimiento? Si a ti te gusta estudiar mucho la Biblia, eso es excelente, mis hermanos. Entrar al instituto bíblico, estar pendiente de lo que nuestros pastores nos están enseñando para no perder, como decimos en México, no perder el hilo de lo que estamos aprendiendo de Dios y así poder crecer como cantábamos hace un momento, crecer cada día en ti, ¿verdad, Señor? Y vivir agradándote. Bueno, eso es muy bueno. La pregunta es aquí, ¿cómo aplicamos todo ese conocimiento? Pablo asolaba a personas que amaban y seguían a Jesús. Y fue entonces que Jesús, como usted sabe, lo interceptó camino a Damasco, lo deslumbró, lo cegó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me persigues a mí. Esto es una muestra, mis hermanos, de cómo Jesús está al cuidado de su iglesia. Somos la novia de Cristo y Él nos cuida. Jesús detuvo al erudito Saulo de estar golpeando a la iglesia. Y en Hechos capítulo 9, verso 5, Pablo, sorprendido, le dijo al Señor, yo le llamo la pregunta del millón, mis hermanos de Argentina, la gran pregunta que todos debemos hacerle al Señor siempre, cada mañana, cada vez que oramos, cada vez que nos sintamos confundidos, que no sepamos qué hacer, que hemos perdido el rumbo. La gran pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y cuando Jesús habló con él, le hizo la gran pregunta. En Hechos 9:6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos de ustedes allá, mis hermanos, pueden cerrar sus ojos por este pequeño lapso de 5 a 10 segundos? Puedes cerrar tus ojos y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la gran pregunta, mis amados hermanos. Jesús le decía: Pablo, es mi cuerpo al que estás golpeando. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora sí que le estás dando de patadas a Godzilla, ¿verdad? O te estás poniendo a las patadas con Superman, ¿verdad? Eso le decía el Señor Jesús. Estás poniendo en riesgo tu vida, Pablo, por querer hacer algo para agradarme. Estás yendo en sentido contrario. Cuando estamos llenos de conocimiento, de logros y triunfos personales, pero vacíos del amor de Jesús, caminamos totalmente en contra de Él y de sus propósitos. Y eso nos lleva, mis hermanos, a cometer errores, y uno de los más graves es pensar que somos más que los demás. Hay que tener cuidado con eso.
y verlos como inferiores a nosotros, lo que nos llevará, por ende, a tratar incorrectamente a la gente. Cuando le preguntó al Señor Jesús, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo ahí en Hechos 9:6, levántate, Pablo, levántate, Saulo, y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Usted puede leer el resto de la historia de la conversión de Pablo, pero si me permite, le diré en resumen lo que Jesús le encomendó hacer desde ese día en adelante. Usted puede leer a partir de ahí todo lo que Jesús le dijo a Pablo, lo que haría cuando se encontraría con aquel hombre que oraría por él para que se le cayeran las escamas. Jesús en resumen le dijo esto, escuche con atención, mi hermano. Yo te he salvado y te voy a llenar de mi amor, que cubrirá todo tu ser, y te usaré grandemente para que lleves mi nombre a las naciones. Y para eso usaré todo lo que yo puse en ti, tus dones, capacidades y conocimiento. Y desde ahora dejarás de odiar a mi iglesia, porque ya eres parte de ella. A quienes ultrajabas ahora son tus hermanos. Servirás a los que perseguías y darás tu vida por aquellos a quienes querías aprisionar. Un cambio, mis hermanos, totalmente radical. ¿Cuántos han experimentado y viven experimentando cada día un cambio ahora que vivimos con Cristo? ¿Puede levantar su mano desde allá? ¿Puedo ver su mano hasta Argentina? Claro que sí. A partir de que conocimos a Cristo, vivimos una vida totalmente de cambio, diferente, y así debe ser cada día, mis hermanos, creciendo, ¿verdad? Cada día, así como la aurora es perfecta, el día es perfecto comenzando con la aurora, así la vida del creyente se va perfeccionando cada día. Después de que Pablo presenta su sorprendente currículo, que usted leyó conmigo en Filipenses 3:7, Pablo dijo en este versículo de Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, todo lo que he logrado, mis títulos, mi dinero, mi trabajo, mi casa, todo lo que he logrado en la tierra, dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y ahora dice, mi Señor. Si Cristo es nuestro Señor, mis hermanos, si Él es el Señor de nuestra vida, de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, sabemos que todo viene de Él, va a llegar el momento en que al entenderlo lo vamos a rendir todo a Él. Lo vamos a rendir todo. Porque es más grande el amor de Cristo, es más grande conocerlo a Él que cualquier cosa en la tierra. Y tengo por basura, decía Pablo, para ganar a Cristo Jesús. Todo lo tengo por basura, todo lo que he logrado. Fíjese, Pablo consideró todo lo que había logrado en su vida y manifiesta que nada de eso tenía valor cuando lo comparó con el conocimiento de Cristo. Ahora, yo quiero hacer una pregunta aquí, mis hermanos. Todo lo que usted sabe de la Biblia o de teología, lo que usted sepa, si sabe mucho, si sabe poco, si apenas está comenzando su camino en la vida cristiana, reúna por favor mentalmente todo lo que usted sepa en la Biblia de una manera simbólica. Reúnalo ahí en su mente. Todo lo que usted sabe de la Biblia, de teología, lo ha llevado a ser un erudito en religión, lo ha llevado a saber más de religión o lo está llevando a ser más amante de Jesús. Esa es la pregunta con respecto a lo que sabemos. ¿Lo que sabemos nos lleva más a amar a Jesús o solamente a saber más de Él? Esa es la gran pregunta aquí. La relación con Cristo, mis hermanos, es más importante que cualquier otra cosa. De hecho, es el objetivo principal de todo creyente. Lo que usted y yo estamos haciendo ahora, estar conectados en este amor que el Señor nos permite a través de esta tecnología, con mis pastores Esteban y Jorge, lo que estamos haciendo ahorita, mis hermanos, es acercarnos más a Jesús, acercarnos más a sus pies, como lo hizo María, para escucharlo hablar, para estar con Él y enamorarnos más de Él. Ya que de esa relación que usted y yo tenemos con Jesús, van a surgir todos los demás objetivos que el Señor va a demandar de nosotros como sus hijos, como creyentes, como sus siervos. Pero el primer objetivo de todos es tener una relación con Cristo.
¿Cuántos quieren tener una relación con Cristo? Eso es lo principal, mis hermanos. Eso es lo principal en oración. Al leer su palabra, dile, Señor, ¿cómo aplico este versículo a mi vida? ¿Cómo lo hago en vida práctica para mí? Como nos decía al inicio el pastor Esteban. Si nuestra relación con Jesús, mis hermanos, es el primer y principal objetivo de la vida cristiana, ¿cuál será el siguiente objetivo? Si ese es el primero, ¿cuál es el segundo? En cierta ocasión, un escriba experto en la ley oyó a Jesús debatir con los saduceos, quienes eran escépticos de la resurrección, no creían en la resurrección, y al oír que Jesús le respondió bien, por supuesto, esto está en Marcos 12, verso 28, le preguntó a Jesús, Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Y qué le respondió Jesús? Ahí en Marcos 12, 29. ¿Qué le respondió? Jesús le respondió a este hombre cuando le preguntó cuál es el primer mandamiento. Jesús le dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y le confirmó, este es el principal mandamiento. Ahora, Jesús respondió la pregunta, ¿cierto? Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento? Le contestó la pregunta. Pero no paró de hablar ahí el Señor Jesús. No le dijo, está contestada tu pregunta, ¿qué más necesitas saber? No, Jesús siguió hablando. Hay que escuchar a Jesús, mis hermanos, cuando Él nos responde más de lo que le hemos preguntado, porque tal vez quiere decirnos algo que no le hemos preguntado y que realmente es lo que necesitamos saber, ¿verdad? A veces no le preguntamos a Jesús lo que realmente necesitamos saber, pero Él se encarga de decírnoslo. Lo acabó de hablar ahí y agregó algo más a su respuesta a este hombre. Le dijo en el verso 31, y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Pregunta, mis amados hermanos, ¿el escriba le preguntó a Jesús también el segundo mandamiento o solo el primero? ¿Pueden responderme así con un dedo? Solo le preguntó el primero, no le preguntó el segundo. ¿Quería saber el fariseo, el escriba, cuál era el segundo mandamiento? Probablemente no. Solo quería saber cuál era el primero, cuál era el más importante. Pero Jesús agregó, Jesús siempre agrega, mis hermanos. Él no nos deja con un conocimiento a medias. Él no nos deja solo con las respuestas de nuestras preguntas. Él siempre agrega conocimiento, como dice la palabra, agrega gracia sobre gracia, para que en esa gracia que Él agrega cuando nos habla, no solo responde a nuestras preguntas, sino que nos lleva más allá en conocimiento y en amor. Jesús no solo agregó el segundo mandamiento a la respuesta, sino que lo puso al mismo nivel de importancia que el primero, diciéndole, no hay otro mandamiento mayor que estos, le dijo. Jesús le estaba mostrando a aquel escriba el segundo objetivo de la vida cristiana. ¿Para qué? Para que no se quedara solo con conocimiento, solo con teoría de la ley de Dios, sino que aplicara ese conocimiento a la vida práctica y pudiera comenzar a vivir amando a Dios de verdad. No podemos amar a Dios de verdad, mis hermanos, si no llevamos sus mandamientos a la práctica. Podemos saberlos de memoria, pero tenemos que vivirlos. Y eso era solamente si este hombre sabía que además de amar al Señor, tenía que amar a su prójimo. Recuerda lo que dice primera carta de Juan 4:20, que el que dice que ama a Dios, dice el apóstol Juan, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, y se aborrece a su hermano, ¿qué es, mis hermanos? ¿Qué es una persona que dice que ama a Dios y no ama a su hermano? Es un mentiroso. Y Jesús no quería que aquel escriba se fuera con todo su conocimiento de la ley y que su vida siguiera siendo una mentira. Quien afirma conocer la Biblia y amar a Dios, pero no manifiesta amor y respeto al prójimo, a las personas próximas, la Biblia nos dice que es un mentiroso. Una pregunta, mis hermanos. ¿Creen ustedes que Jesús cumplió estos dos grandes mandamientos? Amar al Padre y amar al prójimo. Por supuesto, ni qué decirlo, ¿verdad? Y con su vida. Amó al Padre porque obedeció
el propósito y mandamiento del Padre de venir a morir por el pecador y amó al prójimo, mostrando ese amor por ti y por mí en el Calvario. Tenemos ese amor completo de parte de Cristo, una muestra completa de su amor. Un amor que mostró al Padre, repito, y nos mostró a ti y a mí. Él amó al Padre, ama al Padre y ama a su pueblo y ama a todo aquel que lo reciba como Señor y Salvador. Al mostrarnos Jesús la importancia del segundo mandamiento, poniéndolo a la par con el primero, por eso dijo semejante, no lo puso sobre el primer mandamiento, lo puso a la par y lo puso semejante, no deja de tener el segundo lugar. Jesús nos muestra sus intereses. Y los intereses de Jesús, mis hermanos, son la voluntad de Dios para cada creyente. Repito, los intereses de Jesús son la voluntad de Dios para cada creyente. En Filipenses 3, verso 7, si lo está leyendo conmigo, Filipenses 3, 7 y 8, Pablo dijo, todo lo que he logrado lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, por la excelencia del amor de Cristo y para ganar a Cristo. Ahora Pablo, el erudito, el maestro de la ley, el fariseo, el teólogo, quería llenarse de todo lo que tuviera que ver con Cristo. Su persona, su palabra, su carácter, su entrega, su pasión y su amor por las almas. Su amor por las almas, mis hermanos. Para ser como Cristo y perseguir los intereses de Cristo. Ya no perseguir a los cristianos y matarlos, sino perseguir los intereses de Cristo, que era amar a todos aquellos que él perseguía y hacer la voluntad de Dios. Esto comienza, mis hermanos, a aplicarse desde nuestra familia, con nuestros seres queridos. Yo con mi esposa conmigo, nosotros hacia nuestros hijos, y de ahí, de la familia, es de donde emana el amor de Dios a todos aquellos que no lo tienen, que no conocen a Jesús. Así que comienza practicando esto desde tu familia. Comienza practicando esto con tu esposa, con tus hijos, demostrarles cuánto Dios les ama a través de la forma en que tú les expresas tu amor a ellos. Que ellos vean el amor de Dios a través de la forma en que tú los amas a ellos. Haciendo a un lado todo lo que tú puedas conocer, todos tus logros, todo lo que hayas obtenido aquí en la tierra y lo tengas por bendición de Dios, déjalo ahí a un ladito y dile a tu esposa y a tus hijos, a tus sobrinos, a tus abuelos, a tus seres queridos, a tus hermanos en la iglesia, hazles saber cuánto amor hay en ti por lo que Cristo ha puesto en ti. Él ha puesto el amor del Padre en nosotros y ha puesto su amor también en nosotros, que se traduce en un amor por todas las personas. Amén. ¿Qué fue entonces lo que transformó a Pablo en un hombre apasionado por la salvación de las almas? Pregunto, ¿qué transformó a Pablo en un hombre apasionado por la salvación de las almas? ¿Todo lo que sabía de la ley o el amor de Jesús? ¿Qué fue lo que lo hizo amar las almas perdidas? Repito, ¿el conocimiento de la ley o el amor de Jesús? Por supuesto que el amor de Jesús. No estoy diciendo tampoco que el conocimiento que él tenía de la ley era inutilizable para él. Lo vamos a ver en un momento eso. ¿Significa entonces, por lo que le acabo de comentar, que el conocimiento no es útil? No, esto no significa que el conocimiento no sea útil, porque entonces, escúcheme, si el conocimiento no fuera útil, entonces la ignorancia es menos útil, ¿cierto? Un amado pastor que yo tuve hace muchos años me expresaba esto y es un comentario que nunca olvido. Él escuchaba a hermanos asegurar que el conocimiento no importaba, que lo que importaba era amar a Dios y orar. Y él decía, bueno, es obvio que hay que amar primero al Señor y amar al prójimo, sí, pero también hay que conocer la palabra de Dios. Y él me decía esta frase, si el conocimiento no sirve, la ignorancia menos. El punto aquí es entonces, mis hermanos, el lugar que debe de tomar el conocimiento que tenemos de la palabra para aplicarlo al amor que le debemos al Señor y a nuestros hermanos también. Los cristianos de Corinto se distinguieron por su tendencia al conocimiento. Eso es bueno. Es bueno tener tendencia al conocimiento, leer la Biblia, tener comentarios bíblicos, concordancias exhaustivas,
estudiar en internet, en páginas fidedignas, el significado de las cuestiones bíblicas, tener un programa bíblico como el Logos, como el eSword. Todo eso es fascinante, es hermoso, nos ayuda a crecer en nuestro cristianismo. Los cristianos de Corinto tenían una tendencia al conocimiento, por lo que Pablo tuvo que exhortarlos repetidamente, mis hermanos, a que procuraran más el amor fraternal entre ellos y a ver por las necesidades y el corazón de los demás. En 1 Corintios 14:1 les dijo lo siguiente, les dijo, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo les dice, profeticen. Y profeticen aquí significa, hablen de la palabra, métanse en la palabra y practiquen lo que aprenden de la palabra. Pero la exhortación contundente fue, sigan el amor. No está mal, les decía a los corintios el apóstol Pablo, no está mal que quieran hablar en lenguas, está bien, y conocer los misterios de Dios, está bien, pero sobre todo, traten los temas que edifican el corazón. Hablen de Jesús y de vivir en su carácter. De eso es de lo que hay que hablar, mis hermanos, y eso es lo que hay que vivir. 1 Corintios 8:1, si usted los está anotando y después gusta leerlos ahí en casa con calma, bueno, yo le digo las citas y usted después los puede leer con calma ahí en casa para seguir poniendo atención. En 1 Corintios 8:1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dice el verso 2, y si alguno se imagina que sabe algo, pues aún no sabe nada, como debería saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Ustedes saben y que comprar y comer carne que era ofrecida a los ídolos por el carnicero antes de venderla, no es pecado, ¿verdad? Usted sabe que si usted va a hacer un asado allá en Argentina, que vaya que ya se me antojó, es hora de comer aquí. Ustedes ya comieron, ¿verdad? Buen provecho. Es hora de comer aquí, ya se me antojó un buen plato con un vacío, ¿se imagina? O ahí con un buen filete como los que ustedes preparan allá en Argentina magistralmente. Bueno, ustedes y yo sabemos que comprarle al carnicero la carne que ofreció a los ídolos para que eso bendijera su negocio, pues la carne no tiene la culpa, como dice el pastor Chuy Olivares. El pan de muerto no tiene la culpa, ¿verdad? Acá en México venden pan de muerto en noviembre y es un pan riquísimo que decimos, ¿me lo como o no me lo como? Dice el pastor Chuy Olivares. ¿Y el pan qué culpa tiene? Dice, yo me lo como con chocomil, ¿verdad? Lo remoja en el chocomil, dice el pastor Chuy, y me lo como. La carne que tiene la culpa para que nos pueda alimentar. Pero si algún creyente recién convertido no entiende eso y se escandaliza, tú le invitaste al asado y él te preguntó, ¿dónde compraste esta carne tan rica, mi hermano? Y tú le dices, con el carnicero fulano, ¿verdad? Y él te va a decir, pero ese carnicero le dedica la carne a Buda, antes de matar la vaca se la dedica a Buda, y después vende la carne para que Buda lo bendiga. Usted y yo sabemos que eso no tiene que ver nada con las cosas materiales. Los ídolos son nada, dice la palabra del Señor. Tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, etcétera. Son nada. Pero cuando un hermano débil en la fe, apenas convertido, necesita recibir amor, guía, que le enseñen cómo son las cosas en la vida cristiana, si él está a punto de tropezar por algo que tú estás haciendo que no está mal, bueno, dice el apóstol Pablo, yo prefiero no hacerlo con tal de no lastimarlo. Y eso, mis hermanos, es un amor muy especial hacia la gente. Muy, muy especial. Dice el verso 11 de 1 Corintios 8. Y por el conocimiento tuyo, es decir, lo que tú sabes que puedes hacer y que no está mal, pero que otra persona no lo sabe, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Entonces, mis hermanos, el conocimiento hace que nos sintamos bien. Pero si no lo ponemos sobre la base del amor de Jesús, nos llevará a lastimar a la gente que nos rodea. Y la gente, mis hermanos, es más importante que nuestro conocimiento. Las almas de las personas que necesitan a Cristo son más importantes que nuestro conocimiento. Verso 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis.
Dice el 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿verdad? Si me está viendo comerme ese trozo de vacío asado y a él le causa escándalo, bueno, prefiero dejar esa comida a un lado y explicarle lo que pasa y decirle, no te preocupes, no me lo voy a comer, pero te voy a explicar qué dice la palabra de Dios con respecto a todo esto para no ponerte tropiezo, porque amo más a mi hermano que al conocimiento que he obtenido. Dice el apóstol Pablo, para no poner tropiezo a mi hermano. Mis hermanos argentinos, ¿hasta dónde somos capaces de llegar, de actuar, de dar y de darnos a nosotros mismos por aquellos que Dios ha puesto a nuestro derredor? Dios va a poner personas alrededor tuyo que te pidan consejo, que te digan qué estás haciendo para ver si comenzar a ser una persona feliz. Tal vez son personas que te conocían, que tú antes eras un pecador, que hacías cosas indebidas y ahora saben que estás entregando tu vida a Dios y Dios las va a acercar a tu vida para que ellos te pregunten y tú los aconsejes y tú los acerques a los pies de Cristo. Tus familiares, tus amigos, compañeros de escuela, trabajadores, compañeros de trabajo, siempre va a haber gente rodeándote, que te estén observando, que observen tu comportamiento. Siempre te van a preguntar y el Señor los va a acercar porque necesitan oír la palabra de Dios y van a necesitar que los invites a recibir una palabra. Tenemos que cuidar entonces que las personas a nuestro alrededor son personas que Dios ha traído cerca de nosotros para amarlos. Y como dijo Jesús frente a Jerusalén, llorando, le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise reunirte conmigo como la gallina a sus polluelos y no quisiste? ¿A qué me refiero con esto, mis hermanos? Jesús tenía compasión por la gente. Él vino a salvar a la gente. Si Jesús camina con nosotros al paso que podamos andar, nosotros debemos hacer lo mismo con los demás. Tener paciencia, tener amor, emanar gracia hacia la gente y darles a conocer a Cristo en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos y en todo lo que compartimos con ellos. Para conocer y amar al Señor, mis hermanos, primeramente y por sobre todas las cosas, tenemos que leer y escudriñar la Biblia. Usted tiene que esforzarse por leer la Biblia todos los días. Lea un salmo, lea alguna de las cartas de Pablo. Si tiene que estar trabajando, haciendo algo, puede ponerse unos audífonos, poner el celular, poner algún aparato y poner la Biblia en audio, pero esté escuchando la palabra, llénese de la palabra. Llenémonos de conocimiento de su palabra. ¿Es necesario eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a que tenemos que leer la palabra, conocerla, estudiarla? Si hay un instituto bíblico allá cerca de usted, inscríbase, conéctese, llénese de la palabra de Dios. ¿Es importante? Por supuesto que es importante. Mire lo que dice Colosenses 1:9, si es tan amable. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no dejamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos de ¿qué? ¿Me ayudan en voz alta desde allá? Digan todos, conocimiento. Conocimiento. Dice Pablo, que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por supuesto, mis amados hermanos, que debemos llenarnos de conocimiento de la Biblia, que la Biblia nos provee. Somos seres humanos privilegiados, mi hermano. ¿Cuántos seres humanos en siglos pasados no podían tener una Biblia? Hay países en la actualidad en donde si tú llevas una Biblia y te descubren teniendo una Biblia, te pueden meter a la cárcel, te pueden causar una multa tremenda. Y vaya que en nuestros países donde tenemos libertad de leer la Biblia, no creo que tarde mucho, mis hermanos, en que empiece a prohibirse ciertas cuestiones espirituales en las que ustedes y yo ahorita somos privilegiados. Puedes llevar tu Biblia en el camión, puedes llevar tu Biblia en el transporte, puedes llevarla en el auto cuando vas manejando, escuchándola, puedes ir escuchando predicaciones de nuestros amados pastores, que tanto alimento que tenemos a la mano, tenemos que llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios, conscientes de aplicarlo correctamente para amar al Señor primeramente y también a nuestro prójimo. Dice el verso 10 de Colosenses 9, ¿me acompaña?
para que andéis como es digno del Señor. ¿Recuerda lo que cantamos al inicio? Los que cantamos juntos al inicio de esta reunión. Pastor Esteban nos guió en adoración con esta canción hermosa. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. Todos digamos fruto. ¿En qué vamos a llevar fruto, mis hermanos? En toda buena obra, es decir, en lo que hacemos en la vida práctica. No solo conociendo y llenándonos en nuestra mente de conocimiento, sino llevándolo a la práctica. Y finalmente dice Pablo, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo es que se manifiesta la buena obra de una persona? ¿Cómo es que se nota que tú haces buenas obras? En la forma en que procedes hacia tus semejantes. Pablo dice, oro al Señor que se llenen de conocimiento para que produzca fruto. El conocimiento en sí no es fruto, tiene que producir fruto. Y el fruto se ve con lo que hacemos con nuestras manos, cuando le llevamos una despensa a un hermano que no tiene que comer, cuando le hablamos a un amigo que sabemos que está triste por alguna situación, un amigo que falleció su esposa y tenemos que animarlo y ayudarlo porque está triste, cuando sabemos de algún joven que intentó suicidarse y no lo hizo porque le llevaron a Cristo al conocimiento, ¿verdad? Esos son frutos de amor que vienen del conocimiento. Es hermoso el conocimiento de la palabra, pero tiene que producir fruto. ¿Y para quién es el fruto, mis hermanos? ¿Quién aprovecha el fruto? Cuando tú tienes un árbol de manzanas, cuando tú tienes un árbol de naranjas, ¿el árbol aprovecha su propio fruto? ¿Es el árbol el que corta el fruto y se lo come para sí? No. Todo aquel que se acerca a un árbol aprovecha de su fruto. Y así como todo aquel que se acerca a ti, así debe ser. Es como si tú y yo, dice la Biblia, que somos árboles de justicia, ¿verdad? Plantío de Jehová. Es decir, la gente se acerca a nosotros y yo te pregunto algo. ¿Qué sientes cuando vas hacia un árbol en el que tú deseas encontrar fruto? Por ejemplo, a mí me gustan mucho los mangos, las manzanas. Imagínate acercarte a un árbol en el que el tiempo es correcto para que debiera estar dando fruto. Es la hora correcta, es la estación correcta para que el árbol dé fruto, y sin embargo te acercas al árbol y no tiene nada. Jesús se acercó a una higuera que no tenía fruto y produjo le dijo que se secara. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, ¿verdad que sí? Y es echado al fuego. Entonces, que la gente cuando se acerca a ti tenga de ti un fruto que cortar. Un fruto de amor, un fruto de paciencia, un fruto de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de templanza. Esas 9 cosas que son el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22, ¿verdad? ¿Y cuál es el primer fruto que encabeza la lista, mis hermanos, de Gálatas 5:22? ¿Cuál es el primer fruto que encabeza la lista? Amor. ¿Se lo saben de memoria? Yo me lo sé de memoria, mire. No voy a voltear a ver la computadora, ¿eh? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. ¿Se lo saben ustedes? Ahí está. El primero es el amor. Dice 2 Tesalonicenses 1:3. 2 Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Cuántos van creciendo? Y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Fíjese cómo es que el amor va creciendo a la par del conocimiento. De hecho, debe de ir adelante. ¿Cuál es la postura del amor y del conocimiento en tu vida, mi hermano? ¿El conocimiento va adelante o el amor va adelante? El amor debe de ir por delante. Sigamos el amor, como decía Pablo a los Corintios, sobre todo el amor de Dios. ¿Cómo crece la fe? Le pregunto, vamos hacia el final. ¿Cómo crece la fe? Por el conocimiento de la palabra. Si tú quieres ser un hombre y una mujer de fe, una joven de fe, un joven de fe, tienes que estudiar la palabra de Dios. La fe se alimenta del conocimiento de la palabra. Pero el amor debe abundar para con los demás. Porque la fe sin amor nos va a pasar como a los fariseos, ¿verdad? La fe sin amor se vuelve religiosidad. Dice Gálatas capítulo 5, verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. Es decir, todo lo que sepas del judaísmo, todo lo que quieras aprender de libros de teología, está bien, apréndelo. Dice, pero por sí solo no vale nada.
dice Pablo, sino la fe que obra por el amor. Eso es lo que vale realmente. La circuncisión, dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Y vaya que Pablo era un hombre celoso de las cuestiones judías, ¿verdad? Pero llegó el punto en que dijo, puedo hacer todo lo que el judaísmo me exige, pero si no tengo amor, como dice 1 Corintios 13, nada soy. Filipenses 1:8, mis hermanos, dice lo siguiente en la palabra del Señor. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Quiero preguntarles algo, mis hermanos, algo más acercado hacia una prueba de nosotros en cuanto al amor que manifestamos a nuestros seres queridos, a tu familia, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus padres. Yo les pregunto lo siguiente. ¿Hay algún testigo o testigos que comprueben o que testifiquen del amor que tú demuestras a las personas que te rodean? ¿Quién es tu testigo más fiel? Puede ser tu esposa, tu esposo, mujer, tus hijos. Antes de convertirse, el apóstol Pablo trataba mal a la gente, por lo que una vez que se convirtió, tuvo que poner de testigo al Señor. Imagínense, para que la gente le creyera que ahora sí los amaba. Créanme, ahora sí los amo, porque todo el mundo solo se asomaba por la ventana, ¿verdad? Cuando Pablo llegaba, se asomaban por la ventana y decían, es Pablo, es Saulo, vámonos todos de aquí, nos va a encarcelar. Yo creo que lo tenían peor que a un judicial mexicano, ¿verdad? A un policía mexicano lo tenían peor. Lo veían por la ventana y decían, ahí viene Saulo, nos va a perseguir. Y él decía, no, ya no vengo a perseguirlos, ya no vengo a hacerles daño. Y ponía al Señor de testigo para decirles que los amaba con el entrañable amor de Jesucristo. Para poder amar como Jesucristo, mis hermanos, hay que vivir deseando ser como Él, definitivamente. Y el verso 9 de Filipenses 1 dice lo siguiente. Y esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, perdóname, y en todo conocimiento. Cuando el conocimiento entonces, mis hermanos de Dios, es sembrado, el fruto debe ser el amor. Mientras más conocimiento obtengamos de la palabra de Dios, más abundante debe ser el amor de nuestra parte hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Si el conocimiento sembrado en mí por mis pastores me provoca solamente el desear más conocimiento, entonces el amor en mí se va a desvanecer y el orgullo se va a engrandecer. Y aún a la misma piedra de donde fui cortado, esto es muy triste, mis hermanos, aún a la misma piedra de donde fui cortado, le faltaré el respeto. Tal como lo hizo el mismo Satanás, ¿verdad? Que quiso sentarse en el lugar del Señor para engrandecer su reputación y dominar sobre todos los demás. El orgullo provocado por el conocimiento sin amor ha llegado a dominar el corazón de líderes, aún de líderes, que pierden el respeto por sus maestros y pastores también, que los encaminaron en el servicio a Dios fiel y amorosamente. Dice Filipenses 1:15, si me acompaña o si gusta escucharlo. Algunos a la verdad predican a Cristo, pero lo hacen por envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pablo estaba en la cárcel. Dice el verso 17 de Filipenses 1. Pero los otros por amor, los que lo hacen de buena voluntad, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Mire, ¿qué significa esto? Pablo tenía una notable actitud generosa. Él sabía que si algunos predicaban para engrandecer su propia reputación, aprovechándose de que él estaba preso y ellos hacerse famosos, bueno, también se alegraba de que el evangelio fuera predicado, pese a las motivaciones de ciertos predicadores. Pero aún así, él denuncia la actitud dañina de aquellos predicadores.
Los unos, dice Pablo, los unos. Hay que cuidar nuestro corazón de todo lo que escuchamos en internet, mis hermanos. Hay que apegarnos a la sana doctrina. Si nuestros pastores nos llevan en una serie de enseñanzas, hay que ir en esa serie de enseñanza para ir eslabonados en la cadena eclesiástica, ¿verdad? Unos con otros, para crecer en amor, en el orden de Dios. Dice Pablo, los unos predican por contención, predican por competir, por tener más vistas en YouTube, y a veces dicen herejías, dicen cosas que no son correctas en sus predicaciones, por ganar fama, y engañan a muchos. Tuercen su conocimiento, no solo lo usan mal, sino que lo tuercen para engañar a otros. Y lo peor de todo cuando los engañan, mi hermano, lo peor de todo cuando alguien es engañado, es que su amor por Dios se desvanece, y por lo tanto el amor por otros también. Y nos hacemos, como decimos aquí en México, nos hacemos sabiondos. No sé si en Argentina se usa esa palabra. Nos hacemos sabiondos. Es decir, sabemos mucho, pero amamos nada. ¿Qué le espera a una iglesia cuyo líder les predica por contención, por competencia, por ganar vistas en YouTube? Tenemos que cuidar eso, mis hermanos, en esta comarca de Argentina, porque como comentaba el pastor al inicio, es la forma en que nos reunimos virtualmente. Bueno, que tengamos esta fidelidad a la iglesia que nos ha invitado a reunirnos en Cristo para crecer en la fe correctamente y ver por nuestros hermanos que ahorita están conectados, conocerse más, reunirse en fiestas ágapes como los corintios, ¿verdad? Correctamente, disfrutar de esta armonía, de este compañerismo, siempre creciendo en la palabra juntos, repito, en base a la sana doctrina que nuestros pastores nos estén enseñando. Pero ¿qué le espera a una iglesia cuyo líder les predique por contención para lograr sus propios fines? Y además de eso le falta el respeto a sus mentores. Yo escuché de una historia de un hombre que tristemente a quien el pastor Chuy Olivares le delegó una iglesia aquí en nuestra ciudad, lo animó a prepararse en la palabra, le delegó una iglesia, como le decía hace un momento, la iglesia comenzó a crecer, pero de repente este hombre se desvió en la doctrina, se desvió a doctrinas equivocadas y después ya no quiso ni siquiera rendirle cuentas al pastor Chuy. El pastor Chuy dijo, déjenlo tranquilo, él sabrá lo que hace. Bueno, solo oremos por las ovejas, por la gente que no se pierda y que realmente sepan detectar la verdadera doctrina para seguir creciendo en la fe. Mucha gente salió de esa iglesia y buscaron nuevamente otras casas de oración. ¿Por qué? Porque la oveja siempre va a buscar pastos verdes, siempre va a buscar el alimento puro. El conocimiento, mis hermanos, hay que cuidar que sea el conocimiento puro de la palabra de Dios para que el amor no se desvanezca. ¿Cómo es posible que un pastor que se llena de conocimiento pierde el amor por su pastor? En este caso, el pastor Chuy. Triste, ¿no lo cree? Tenemos que cuidar entonces que el conocimiento sea aplicado correctamente para que el fruto del conocimiento siempre sea el amor. La iglesia de Éfeso finalmente fue elogiada por sus grandes logros como organización cristiana, usted lo sabe, pero seriamente reprendida por haber perdido su primer amor. Note usted entonces, mucho conocimiento, pero perdieron su primer amor. Esta historia de Éfeso está en Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 6, cuando usted guste leerlo. El Señor les dice, hay obras en ti, Éfeso, arduo trabajo, detectas a los malos y falsos maestros, has sufrido y eres paciente sin desmayar. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído. Es decir, conoces mucho, sabes mucho, pero te desviaste del amor. Regrésate donde perdiste ese amor y vuelve a retomarlo. Y haz las primeras obras. Es decir, vuelve a tener prácticas en tu vida que realmente agraden a Dios porque amas a tu prójimo. Pues si no, le dice a la iglesia, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Es decir, nos podemos quedar a oscuras, mis hermanos, cuando solamente nos llenamos de conocimiento sin amor, nos vamos a quedar en tinieblas. Porque el conocimiento trae luz solamente cuando lo aplicamos en la gracia y el amor del Señor Jesucristo para amarlo a Él por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén entonces, mis hermanos?
Gracias damos a Dios por su palabra. Como conclusión, mis amados hermanos, cuando el entrañable amor de Jesucristo deja de reinar en la iglesia, entonces sí, el conocimiento de nada sirve. Pero cuando el amor va delante del conocimiento, el conocimiento llevará nuestra fe a fortalecerse y a estar firme y a prevalecer y a permanecer hasta el final. Versos 9 y 10 de Filipenses 1 dice lo siguiente: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y finalmente mire lo que dice el verso 10: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué significa este verso 10, mis hermanos, de Filipenses 1? Cuando el conocimiento es puesto en acción sobre la base del amor, entonces aprobaremos lo mejor. Cuando alguien hace a un lado el amor y solo actúa solamente en conocimiento, difícilmente aprueba lo mejor. Difícilmente sus decisiones son acertadas. Y tristemente, los que lo rodean no son bien estimados desde su corazón. Entonces, repito, para concluir, cuando el conocimiento es puesto en acción sobre la base del amor, entonces aprobaremos lo mejor, dice este pasaje. Es decir, tendremos el discernimiento, la habilidad espiritual para diferenciar entre lo correcto y lo erróneo, lo bueno y lo malo, lo vital y lo superficial, y mantener así los valores y la moralidad cristiana y comportarnos como es digno de Cristo. ¿Cómo entonces? Sinceros, irreprensibles. Por último, mis amados hermanos, ¿cuántos quieren ser sinceros e irreprensibles delante de Dios? Entonces, todo lo que obtengas de la palabra del Señor en conocimiento, aplícalo en amor. Siempre, siempre aplícalo en amor para que, como dice aquí Filipenses 1, apruebes lo mejor. Fíjense, a muchas personas se les escapa lo bueno, se les escapa lo mejor. Cuando hay un momento de prueba o de tentación, caen en esa tentación. Reaccionamos mal, gritamos a veces, respondemos mal a nuestros familiares, reaccionamos mal. ¿Por qué? Porque como estamos solamente llenos de nosotros mismos y nos falta el amor de Dios, no decidimos lo mejor en ese momento. Pero Dios nos quiere ver sinceros e irreprensibles, y eso va a suceder cuando dejemos que nuestro depósito, el de nuestro corazón, se llene del amor de Cristo. Y una vez que hayamos estudiado la palabra del Señor, el conocimiento que hemos obtenido del Señor y el amor de Cristo en nosotros, hagan la mezcla perfecta en nosotros para ser los cristianos que el Señor espera de nosotros, sinceros e irreprensibles. Amén, mis hermanos de Argentina. Yo quiero invitarles a que oremos esta tarde. Quiero invitarles a que hagamos una reflexión con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos, dejando en las manos del Señor esta palabra. Recuerde, cuando tenga sus ojos cerrados, que lo más importante, mi amado hermano, es el amor de Cristo en nosotros. Y enseguidita después de eso, meternos en su palabra. Y cuando nos llenemos de su conocimiento, aplicarlo en su amor, para que el fruto de todo lo que aprendamos siempre sea el amor de Cristo en nosotros, para el Padre en adoración, para Cristo en adoración y para nuestros hermanos en fraternidad y en amor. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad tan hermosa que me das de participar con mis hermanos de Argentina. Por cada uno de los que he mencionado, si alguno no mencioné, Señor, están cada uno en tu corazón como una perla en tu collar. Gracias, Jesús, por hablarnos tu palabra. Tu palabra es hermosa, tu palabra es lo máximo, Señor, para nosotros. No la conocíamos y ahora que la tenemos, no podemos vivir sin ella, Señor. No podemos vivir sin ti. No podemos vivir sin tu amor, Jesús. No podemos estar sin leer tu palabra, un salmo, un proverbio. No podemos estar, Señor, sin escuchar una carta de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago. No podemos estar, Señor, sin escuchar una predicación de nuestros pastores o un tiempo de alabanza, Señor, de nuestros directores de alabanza, el pastor Esteban. No podemos estar, Señor, así nada más. Queremos estar conectados contigo continuamente y también conectados unos con otros, Señor, porque has derramado un amor en nuestro corazón que desborda a tal forma, nuestra copa rebosa de tal forma, Señor, que queremos que llegue a todos nuestros hermanos, empezando por nuestros cónyuges,
esposa, esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos, tíos, padrinos, abuelos, todos los familiares que tengamos, Señor. Queremos que sientan este amor que tú estás poniendo en nosotros. Y que cuando escudriñemos tu palabra, Señor, y escuchemos tu palabra y aprendamos de ti, estudiando, escudriñando, estudios bíblicos, comentarios, concordancias, todo ese conocimiento que llega a nuestra mente se desborda en amor a ti en adoración y a nuestros hermanos en servicio y en atención. Gracias, Señor, por los pastores de Argentina, por todos nuestros hermanos que están en las iglesias de Argentina. Oro desde este lugar, Señor, que tú me das, Padre, para que tú los bendigas, pidiéndote que tú los bendigas, los lleves en el conocimiento de tu palabra, del amor de Jesús, y cada día creciendo más en ti, Señor. Gracias por este momento tan hermoso. Te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú no vas, yo no quiero ir a ningún lugar. Te has vuelto indispensable en mi andar. Si tú no vas, no hay propósito que valga la pena. Si tú no vas, mis grandezas como polvo quedarán. Me haces falta cada instante al respirar. Si tú no vas, no hay sentido de la vida si no estás.